del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos una fiesta particular, la fiesta de nuestro Señor de Esquipulas, el Santo Cristo Negro de Esquipulas en Guatemala, pero también es para toda América Central, un don de Dios. Por esto celebramos la misa de la Santa Cruz. Para los que tienen el misal, está el 14 de septiembre en el misal, ahí están las lecturas. Acabamos de escuchar algo muy hermoso, las lecturas que nos hablan de Cristo y de la cruz de Cristo. Voy a hacer un pequeño resumen de estas lecturas tan hermosas que hablan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después hablar un poco de unos milagros que hizo nuestro Señor precisamente en este bello lugar de peregrinación, Cristo de Esquipulas. En la epístola sacada de los Filipenses capítulo 2, dice: hermanos, abrigad en vosotros los mismos sentimientos que en Cristo Jesús, el cual, Cristo, subsistiendo en la forma de Dios, siendo Dios, no consideró rapiña ser igual que Dios, sino que se anonadó, se humilló a sí mismo, tomando la forma de esclavo. Para nosotros hoy esta palabra esclavo no dice mucho, pero en tiempo de San Pablo la mayoría de la gente era esclava, es decir, animales de habla humana, vendidos y comprados como animales. Entonces, para nuestro Señor, el hecho de hacerse hombre fue una grande humillación, pero aceptó esto para nuestra redención. Tomando la forma de esclavo, hecho semejanza de los hombres, y en su aspecto externo, presentándose como hombre, se humilló a sí mismo. En efecto, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice San Juan, por el Espíritu Santo: en principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él, nada de lo que existe se hizo sin Él, y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, habitó en nosotros. El Verbo hecho carne, hecho hombre, se llama Jesucristo. Entonces aquí San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, dice lo mismo: se hizo hombre, tomando semejanza de los hombres, y en su aspecto externo, presentándose como hombre. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo no es cualquier hombre, es Dios hecho hombre, Dios hecho visible entre nosotros para enseñarnos el camino, y más que esto, para dar su vida como ser humano unido a la divinidad para nuestro rescate, nuestra salvación. Es algo maravilloso. Tenemos la dicha, nosotros los cristianos de la Iglesia Santa Católica, de saber que Dios no es un ser inaccesible ahí arriba que nadie ha visto ni conocido ni escuchado. Sí, Dios amó tanto al mundo que se hizo hombre, fue uno de nosotros, aceptó todo menos el pecado, dice San Pablo. Se humilló a sí mismo, Dios hecho hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, en muerte de cruz. Claro, Cristo nuestro Señor, por ser Dios hecho hombre, cualquier acto humano de Cristo se atribuye a su persona divina y tiene un valor infinito. Hubiera podido rescatarnos con cualquier cosa. Y bien, quiso padecer la pasión, agonía, crucifixión, flagelación, coronación de espinas, vía crucis, y ser clavado con esos clavos gruesos y sufrir esta tremenda agonía en la cruz para mostrarnos la gravedad del pecado del cual nos salva, para mostrarnos que si morimos en pecado, Dios no quiera, por ser tercos y no seguir a Cristo, iremos al infierno. Y en el infierno sufren igual y más que la cruz, pero inútilmente y para siempre. No es algo. Hoy el hombre, aunque esté en pecado, vive, come, bebe, se distrae, no se da cuenta del peligro en el cual está. Pero cuando el alma se separa del cuerpo, ya no tiene contacto con los seres sensibles actuales de este mundo, queda el alma sola, y de toda su fuerza tiende a la felicidad, al gozo, a la dicha, que es Dios, pero por su culpa se separó de Dios y no tiene nada. Por eso sufre tremendos sufrimientos en el infierno y para siempre.
Entonces nuestro Señor, para mostrarnos la gravedad del pecado, bien dio su vida en la cruz, muerte y no cualquier muerte, muerte de cruz. En el Antiguo Testamento estaba dicho, maldito el que está clavado en la madero de la cruz. Bien, nuestro Señor se hizo maldición por nosotros, es decir, cargó con nuestros pecados para expiarlos y para darnos la posibilidad de libertarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo esa salvación de Cristo 2000 años después llega a cada uno de nosotros? No como dicen los discípulos de Lutero, perdidos por gracia, con una explicación falsificada de la Biblia. La salvación de Cristo llega a nosotros hoy, 2000 años después, única y exclusivamente en su iglesia, la que Él fundó, la que dejó encargada de comunicarnos esa salvación, que es la una Santa Católica Apostólica y Romana, porque San Pedro dejó ahí la autoridad en Roma. Y esa salvación la iglesia la comunica a nuestras almas, no mediante cualquier cosa, sino mediante cosas sensibles, que son los santos sacramentos. Dios es nuestro creador, nos hizo alma y cuerpo, por lo tanto comunica lo espiritual, lo divino, mediante cosas sensibles, que son los sacramentos. Como por ejemplo el agua lava, así el bautismo lava. Como el pan, la tortilla alimenta, así el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, alimenta. Dios comunica algo divino mediante cosas sensibles. Y esta salvación, que hermanos, no se encuentra de otro modo que el modo que Cristo ha establecido, los canales de salvación, que son los santos sacramentos. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Con la confirmación llegamos a ser adultos espiritualmente hablando, fortalecidos, confirmados. Con la Eucaristía nos alimentamos del cuerpo y sangre del Salvador. Y si hemos fallado, pecado, manchado, separado de Dios, bien nos dejó una posibilidad de libertarnos otra vez del pecado, expulsando el demonio y el pecado de nuestras almas, mediante el perdón de los pecados, la confesión. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdón los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Es Cristo que dio ese poder divino a sus sacerdotes, a su Santa Iglesia. Entonces Cristo nos sí redimió en la cruz. ¿Y cuál fue la recompensa? Bien, por haber tenido tanta caridad y tanto amor hacia sus criaturas, en su humanidad, digo, porque como Dios es igual al Padre y el Espíritu Santo, bien, por lo cual Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los seres celestes, terrenales, infernales, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, en la gloria de Dios Padre. El Evangelio, que es, hermanos, de San Juan capítulo 12, 31 siguientes, nuestro Señor habla de algo importante, algo profetizado ya desde mucho tiempo antes en el Antiguo Testamento. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: ahora es el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser lanzado fuera, a patadas, al demonio. El demonio en sí no tiene ningún derecho sobre las criaturas. Es un ser fracasado, malvado y desgraciado. Pero ¿qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado, es el consentimiento del hombre. Si nosotros, aunque tengamos tentaciones, si no dialogamos con el pecado, no hay pecado. El demonio trata de ahí la palabra tentación, de hacernos desviar del camino. No tenemos que dialogar con este malvado. ¿Por qué? Porque por ser ángel es mucho más inteligente, perverso, sutil con nosotros, nos pesca como un pez en el mar. La tentación es anzuelo. Si no dialogamos, no puede nada. Pero si dialogamos, no se engaña. Entonces nuestro Señor vino para echar fuera el príncipe de este mundo. Y cuando sea levantado en alto sobre la tierra, todo lo atraeré a mí mismo. Esto dice San Juan, lo decía esto para significar de qué muerte había de morir. Jesús, que hermanos, fue levantado del alto, igual que la serpiente de bronce que Moisés había levantado del desierto. Ustedes saben, cuando Moisés liberó a los hebreos de la esclavitud de Egipto,
Y bien, con el tiempo se rebelaron contra él, y Dios mandó serpientes para morderlos y castigarlos, y se arrepintieron. Y Moisés clamó hacia el Señor, y el Señor dijo: haga una serpiente de bronce. El que está mordido por la serpiente, si mira la serpiente de bronce, no morirá. Esta serpiente de bronce simbolizaba la cruz de Cristo, cuando será levantado. Y de hecho, en San Juan dice: como Moisés levantó la serpiente, así también el Hijo del Hombre será levantado en la cruz. Ahora, nuestro Señor dio su vida en la cruz para nuestra salvación. Dije, esta salvación las comunica en la iglesia mediante los santos sacramentos. ¿Y qué beneficio tenemos ahora de tener la cruz? Muchos beneficios. Muchos beneficios. La cruz es el símbolo del triunfo de Cristo sobre el demonio. Es el símbolo del amor de Cristo hacia nosotros. Él lo dijo: no hay mayor amor, mayor caridad que dar su vida por los que uno ama. Entonces, cuando vemos la cruz, pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando el sacerdote bendice la cruz, hace varias veces la señal de la cruz sobre el símbolo de la cruz, que es la cruz de madera que tenemos, dice: que esta cruz sea bendita, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos los que rezan delante de ella tengan salud del alma y del cuerpo. La cruz ahuyenta a los demonios, queridos hermanos. El demonio no puede ver la cruz porque le hace recordar su fracaso en el Calvario. Los que han visto la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, bien, cuando Cristo está por expirar en su humanidad, bien, ahí el demonio se manifiesta arrancando su pelo, dice: estoy fracasado, estoy vencido, porque hasta ese momento no sabía que Cristo era Dios hecho hombre. Dios le hizo una buena jugada en el Calvario. Entonces, la cruz para nosotros es símbolo de redención, de salvación, es nuestro orgullo. Por eso también la misa se celebra frente a la cruz. ¿Por qué? Porque la misa no es otra cosa que el sacrificio del Viernes Santo hecho presente con la misma eficacia en nuestro provecho, de otro modo ofrecido. Es el mismo Cristo que ofrece su sacrificio hoy a Dios Padre por nuestros pecados y nos rocía con su sangre. Cristo, en la persona y por la boca del sacerdote, consagra su cuerpo y sangre para protegernos, alimentarnos y estar entre nosotros. No es poco. Ahora voy a decirles unas palabras acerca del porqué de esta fiesta y del porqué de la cruz del Señor de Esquipulas. Ustedes saben que con la evangelización, poco a poco, con la evangelización, los santos misioneros que dieron su vida, arriesgando su vida, atravesando océanos, para evangelizar a todos los pueblos conforme a la palabra del Señor, y por eso todos los pueblos tienen derecho a conocer a su Dios y Salvador Jesucristo. Y bien, cuando los santos misioneros explicaron lo que Cristo había hecho para nuestra salvación, nuestra redención, la gente de Esquipulas, entusiasmada, dijeron: queremos un santo Cristo, queremos una santa cruz. Esto fue en 1594. El año siguiente, bien, el artista encargado de hacer esta santa cruz, Quirinio Cattaneo, la terminó y la llevaron en procesión hasta Esquipulas, y duró mucho tiempo porque todos los pueblos, aldeas donde pasaba querían tenerla, querían venerarla y querían pedir al Señor milagros y asistencia. Y finalmente llegó la Santa Cruz a Esquipulas en el año 1595, y desde esta fecha hasta ahora realmente Dios manifestó su presencia en este lugar santo, y son centenares, quizás miles de curaciones, milagros, bendiciones que Dios ha otorgado a la gente que va a suplicarlo en este lugar. Ustedes saben, la gracia de Dios es como la lluvia. Dios derrama su bendición, gracia sobre todos los que piden, pero como la lluvia baja del cielo y desaparece, en los lugares se junta en forma de lago, de ríos. Y en los lugares Dios manifiesta su presencia
y ahí otorga mayores bendiciones, mayores gracias. Es el caso de los lugares de apariciones marianos, milagros, o el caso de nuestro Señor de Esquipulas. Yo tuve la dicha de ir varias veces a peregrinación ahí, realmente quedo asombrado de la fe de la gente que viene a rezar, pedir, suplicar, y de los exvotos ahí colgados en el muro en agradecimiento de todos los milagros. Más tarde, en 1759, se construyó la basílica actual que conocemos, una maravilla, una joya de la arquitectura cristiana clásica, y en 1956 el Papa hizo ese lugar prelatura, y ahora desde 1959 es abadía. Dije, hubo muchos milagros, veamos unos cuantos. Hay muchos, pero no voy a citar todos, unos pocos. Y bien, curaciones extraordinarias. He buscado un poco en la historia y mire lo que encontré, realmente algo muy hermoso. Curaciones de 20 úlceras. Una úlcera no es cualquier cosa, que Dios nos preserve. Mire lo que dice. El año 1618, Pedro Ruiz, de la ciudad de Granada, llegó al santuario con 20 úlceras abiertas en una pierna, abiertas, sin esperanza de remedio humano. Posteriormente, ante el divino Señor crucificado de Esquipulas, después de una hora de oración intensa y de súplica y con fe, después de una hora delante del Santo Cristo, halló que se le habían cerrado 18 de las úlceras, quedándole 2 solamente, que a los 10 días se le cerraron, quedando bueno y sano. Claro, él lloraba de alegría de haberse curado así. Otro milagro, curación de un devoto. El año 1621, un indígena llamado Juan Andrés, que tenía la pierna toda ulcerada, entró arrastrándose en la iglesia por no poder andar, y habiéndose postrado ante esta sagrada imagen, dentro de un breve rato se levantó tan lleno de gozo que en la misma capilla, a vista del gran grupo de personas peregrinas reunidas, empezó a dar brincos, saliendo bueno y sano. Igual que en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Juan y San Pedro van al templo, oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy, en nombre de Jesucristo levántate y camina. El cojo se caminó, sanó, y ahí San Pedro va a hacer un gran discurso. Aquí lo mismo, el hombre apenas puede moverse y bien brinca de alegría frente a todo un grupo de peregrinos. Otro caso, dos ciegos ven. En 1682, Dionisio Aguirre y Juan Ventura de Aguilar, de Trujillo, Honduras, viniendo juntos en romería ciegos, salieron ambos con la vista. Bendito sea Dios. Otros casos. Sana a un loco furioso. Sana a un loco furioso. El año 1690, Francisco Alonso, natural de España, casado en Guatemala después de haber estado muchos años loco furioso en un cepo y con cadena. No pudiendo traerlo de Guatemala a ese santuario, enviaron a ese señor crucificado un retrato del dicho Francisco Alonso. Y lo mismo fue ponerlo delante de esta imagen que volver en sí aquel como si tal locura no hubiera padecido. Que los hermanos pidamos con fe, siempre pone la mano de Dios, pero pidamos con fe. Mire, ¿por qué los protestantes y otros adversarios de la fe cristiana, por qué no quieren la cruz? Curioso. Inventan 1000 cositas para dejar la cruz de lado. Y porque el demonio no aguanta ver la cruz. Cuando se hace, por ejemplo, un exorcismo, y bien, cuando el sacerdote echa el agua bendita sobre el poseído, empieza a brincar y gritar. Por eso tengan agua bendita en su casa. Es un agua exorcizada, hecha con oraciones muy importantes. Sale exorcizada, agua exorcizada, y después se mezclan dos. Dios mío, donde quiera que se eche esta agua, dice, bendita,
claro, bendecida el señal de la cruz, y bien que ahí no radique el demonio, aleje las enfermedades, las maldades, y si hay algo malo de brujería, hechicería, algo contra ustedes, se sea desbaratado, como sacar del teléfono, por ejemplo, el chip o la batería, ya no funciona. Entonces utilicemos esas cosas benditas que Dios nos da por su misericordia. Otro milagro, salvado de perecer en un río. En el año 1853, yendo de camino a Tanasia, Arana, tuvo que pasar un río sucio y como estaba crecido, no pudo resistir la bestia que montaba la fuerza de la corriente, por lo que caminaba ya sin esperanza hacia el río abajo, y así en tan tremenda situación clamó a gritos plegarias, pues dando el caballo 2 saltos salió del peligro, por lo que ofreció visitarlo como lo cumplió. Entonces dijo: Señor de Escritura, si me salvas, iré de prisa a visitarte. Se salvó, salió del río. Cae de un tercer piso y sana el tercer día. En Guatemala, el 6 de febrero de 1878, pintando Trinidad, Jerezano y Ortiz una casa de 3 pisos, se quebró la escalera y cayendo desde el último piso, clamó al Señor de Esquipulas y habiéndole conducido al hospital, salió al tercer día bueno. Sanado de tétanos. En Amatitlán, República de Guatemala, en 1892, Tranquilino Reyes fue atacado de tétano y habiéndosele fracturado un pie, clamó el Señor de Esquipulas, quien lo restableció a los 8 días sin quedar impedido. Otro milagro. Revolucionario clama al Señor en el combate. En la aldea de las Quesadillas, República de El Salvador, el 17 de agosto de 1894, tuvo lugar un combate en donde Anastasio Molina militaba en las filas revolucionarias al mando de general don Rafael Antonio Gutiérrez. Y habiéndose visto atribulado en lo recio del combate, clamó al Señor de Esquipulas, siendo su plegaria oída, pues salió con toda felicidad. Salvado de un accidente. En Santa Ana, República del Salvador, el 10 de noviembre de 1897, Hermenegildo Molina, caminando en una mula, barastó esta y lo arrojó, quedando trabado de un pie en el estribo. En tal peligro clamó el Señor de Esquipulas, quien lo salvó la vida. Y hermanos, nosotros seguimos y aprovechamos de los dones que Dios nos ha dado. Dios, dije, es nuestro Salvador, nuestro Creador, sabe que somos seres sensibles y nos ayuda mediante estas cosas sensibles. Y para que nadie quede en dudas, los que están intoxicados por la propaganda falsa, antibíblica, mentirosa de los protestantes, la Biblia no prohíbe imágenes santas. La Biblia no prohíbe las imágenes santas, cuidado. Si alguien les dijo esto, o es un ignorante de primera, un loro que repite tontamente lo que dijeron, o es un perverso mentiroso que engaña a la gente. ¿Qué es lo que la Biblia prohíbe? ¿Son los falsos dioses? Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, no harás imágenes de ¿qué? De dioses, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo del agua. Cuando Moisés escribió este texto en 1250 a.C., los pueblos todos eran idólatras, pensaban que las cosas estatuas que habían hecho eran dioses, y pensaban que las estrellas, la luna y el sol eran dioses. Por eso no harás imágenes ahí arriba en el cielo, ni en la tierra. Dios mismo mandó a hacer imágenes santas en la Biblia. Los 2 ángeles querubines, ustedes saben esto. En capítulo 25, 18 del Éxodo. Harás 2 ángeles querubines y los pondrás sobre el arca de alianza.
como me decía un amigo, decía fue la más grande procesión. La cargaron 40 años en el desierto. En el templo de Jerusalén había imágenes de ángeles, queridos hermanos, grandotes. Entonces no hagamos caso a estos pobres ignorantes que no entienden nada. Tengamos la Santa Cruz en nuestras casas, pero bendecida. Que esta cruz sea bendita, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el sacerdote, y todos los que se inclinan delante de la cruz por amor a nuestro Señor Jesucristo, tengan salud del alma y del cuerpo. He leído en la historia que en los años 1500 y pico, unos negociantes católicos estaban en Japón, y los japoneses paganos les había dado una casa embrujada. Dormieron, y de repente en la noche alguien jaló las cobijas. Se levantaron, prendieron luz, registraron todo, no han visto nada. A la segunda o tercera vez dijeron, hemos registrado todo, no hay nada, por lo tanto hay algo que no es normal. Entonces pintaron la Santa Cruz en las paredes, y santo remedio. Hasta después los paganos japoneses pintaban la cruz en sus casas. Los enemigos del Papa San Pío V habían puesto veneno en los pies del crucifijo que veneraba cada noche, dando un besito a los pies. Y bien, cuando pusieron el veneno y el Papa no sabía, como de costumbre se acerca para venerar los pies de nuestro Señor, y bien los pies se movieron de lado, para que no fuera. Entonces nuestro Señor está entre nosotros. Y se cuenta también que en la historia de San Benito, unos malvados que querían envenenarlo, le dieron una copa de vino venenoso. Y como el santo siempre hacía la señal de la cruz sobre lo que comía y bebía, la copa se rompió y el veneno cayó por el suelo. Entonces, queridos hermanos, tengamos la Santa Cruz en nuestras casas, en nuestros, donde quiera que estemos. Termino con unas pocas reflexiones de lo que dicen los santos acerca de la cruz, hablando del poder de la cruz. Gracias que de ella emanen. Vuestra cruz, oh Jesús mío, dice el Papa León Magno, vuestra cruz, oh Jesús mío, es manantial de todas las bendiciones, causa de todas gracias. Por ella los creyentes merecen hallar fuerza en su debilidad, gloria en el oprobio, vida en la muerte. Y San Juan Crisóstomo dice, hablando de los tesoros de la cruz, enumera también los tesoros y las glorias que nos vienen de la cruz. La cruz, dice el santo, es la esperanza de los cristianos, la resurrección de los muertos, el guía de los ciegos, la salvación de los desesperados, el báculo de los cojos, el consuelo de los pobres, el freno de los ricos, la perdición de los orgullosos y el castigo de los malos. La cruz nos hace triunfar del demonio, doma el infierno, instruye la juventud, sostiene a los débiles, aviva la esperanza en los corazones abatidos, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, había un enfermo tan desesperado que gritaba, que lloraba, que molestaba a todo el mundo. Entonces las monjas en el hospital dijeron, tienes que salir de esta sala porque nadie te aguanta aquí. Lo pusieron en una sala solito y se calmó, se tranquilizó. Y la enfermera monja dijo, oye, don Pedro, por ejemplo, su nombre, ¿andas mejor? No, madre, sufro más. Pero ya no gritas. Dice, es verdad. Y había enfrente de su cama un crucifijo. Dijo, él también sufrió, y más que yo, siendo inocente. Ofrezco mis penas al Señor. Queridos hermanos, todos tenemos cruces, dificultades, enfermedades, problemas, bajo 1000 formas diferentes. No olvidemos, si quieres ser perfecto, toma cruz y sígame, cárgala. Todos tenemos cruces, bajo otra forma diferente. Señor, ayúdame. Haga lo que puedes, lo que debes, lo demás a la gracia de Dios. Dice el proverbio, per crucem ad lucem. Por la cruz se llega a la luz. Cristo nuestro Señor no nos prometió un paraíso terrenal,
si Él sufrió tanto en la cruz por nuestra salvación, tenemos también que no buscarla, claro, no busquemos cruces por nuestras culpas y faltas, pero cuando llega, a pesar nuestro, bendito sea Dios, abracemos nuestra cruz. Uno tiene problema económico, otro tiene problema de salud, otro sin haber hecho nada está perseguido, calumniado, menospreciado, cada quien un problema. Señor, ayúdame a llevar mi cruz. Ofrezcamos nuestras cruces al Señor y veremos que esta cruz va a cambiarse en dulzura para nosotros. Entonces, en resumen, la cruz nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. La cruz es símbolo del amor y caridad de Cristo por nosotros. Seamos orgullosos de la cruz y digamos, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, último capítulo 6, 14, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bendita sea la cruz que nos ha merecido la salvación y la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.